Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María. En este cuarto día de la novena al Espíritu Santo, vamos a meditar el don de ciencia. En el Catecismo de San Pío X se define de la siguiente manera este don. Ciencia es un don con el que juzgamos rectamente de las cosas criadas y conocemos la manera de usar bien de ellas y de enderezarlas al último fin, que es Dios. Por su parte, el padre Antonio Rollo Marín, en su libro Teología de la Perfección Cristiana, define de la siguiente manera este don. El don de ciencia es un hábito por el cual la inteligencia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, hace una recta estimación de la presente vida temporal en orden a la vida eterna. Como podemos ver, ambas definiciones coinciden. Resumiendo la definición, podemos decir que el objeto propio del don de ciencia son las cosas creadas o las realidades creadas. En el fondo, se trata de un conocimiento que nuestra inteligencia tiene, un juicio que nuestra inteligencia hace sobre las cosas creadas. Pero esto no significa que sea un conocimiento adquirido, un conocimiento especulativo, sino que se trata de un conocimiento sobrenatural de estas cosas creadas. Un conocimiento al modo divino y por participación de la ciencia divina, como explicará Santo Tomás de Aquino. Y nos podemos preguntar sobre qué cosas creadas hace un juicio nuestra inteligencia ayudada por este don de la ciencia del Espíritu Santo. Pues para resumirlo podemos decir, hace un juicio de todo aquello que no es Dios, porque solamente Dios es el no creado, es el increado, es el eterno. Todo lo demás son cosas creadas, como por ejemplo la fama, la salud, la enfermedad, el dinero, los placeres, las personas, mi padre, mi madre, el novio, la novia, mi esposo, mi esposa, mi profesión, mi vocación, todo aquello que no es Dios son cosas creadas. Y sobre esas cosas creadas debemos hacer un juicio recto. Porque en sí mismas esas cosas no son malas, son buenas o son indiferentes, y debemos utilizarlas o debemos dejarlas si no nos ayudan para la consecución de nuestro fin, que justamente es nuestra salvación. Y muchas veces no es fácil hacer ese discernimiento, no es fácil tener ese conocimiento de cómo utilizar o dejar de utilizar, de cómo servirme o no servirme de esas cosas creadas. Justamente aquí viene esa ayuda del Espíritu Santo con el don de la ciencia para hacer un juicio recto, justo, según la voluntad del Señor. Por ello, por el don de ciencia, el Espíritu Santo nos enseña a apreciar sobrenaturalmente las cosas creadas, es decir, a juzgar de su importancia o de su ninguna importancia o valor, de acuerdo con el aprecio que merecen al mismo Dios. Es decir, debo juzgar de estas cosas creadas según Dios las juzga y las quiere para mí. La Sagrada Escritura da a este género de ciencia el nombre de ciencia de los santos. Así lo llama en el libro Sabiduría, capítulo 10, versículo 10. Gracias a esta superior rectitud de juicio, los santos se veían libres de la fascinación del mundo y solían exclamar, por ejemplo, con el apóstol San Pablo:
todo lo tengo por estiércol con tal de gozar a Cristo. San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, en la meditación del principio y fundamento, resume muy bien el don de ciencia. Mejor dicho, queda en evidencia de la necesidad de este don para discernir cuál es la utilización que debo hacer de esas cosas creadas. Dice el santo: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las cosas creadas, cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas, cuanto para ello le impiden. No queremos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin. Claro, esto se entiende si nosotros nunca perdemos de vista que el fin de nuestra existencia es la salvación, es la visión beatífica, la contemplación para siempre en el cielo de Dios mismo, que es la visión beatífica, es nuestra felicidad eterna, estar con Dios. Dios nos ha creado para eso, por eso dice el santo que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y mediante esto salvar nuestra alma. Pero ¿dónde nos salvamos? Aquí en la tierra. Y aquí en la tierra tenemos medios creados para nuestra salvación. Y muchas veces nosotros hacemos un mal uso de estos medios que Dios nos ha dado, de nuestra propia vida, por ejemplo, o de esos dones que Dios nos ha concedido, o de la vocación. O aquello que es bueno lo deseamos de una manera desordenada, como puede ser, por ejemplo, la salud, como puede ser también el honor, como puede ser la riqueza. Entonces, debo saber hacer uso de estas criaturas según el querer de Dios para mí. Por ello, estas cosas Dios me las da para yo utilizarlas o dejarlas, según dice San Ignacio, en tanto y cuanto me ayuden o me perjudiquen, me aparten de este fin que Dios me ha dado, que es mi salvación. Es por ello que el don de ciencia, como define el Catecismo de San Pío X, nos ayuda a juzgar rectamente de las cosas criadas. A ver, ¿esto es bueno o es malo para mí? Y dice además, y conocemos la manera de usar bien de ellas. Algo que es bueno, cómo debo utilizar aquello. Y además, según la definición del Catecismo de San Pío X, nos ayuda a enderezarlas al último fin, que es Dios. Pues si tengo fama, lo tengo que dirigir para mi salvación. Si tengo riqueza, lo tengo que dirigir para mi salvación. O si tengo enfermedad o pobreza o tengo deshonor, debo siempre saber encaminarlo, debo saber guiarlo, conducirlo para obtener mi salvación. Resumiendo, podemos sacar unos efectos de este don del Espíritu Santo, del don de la ciencia. En primer lugar, nos enseña a juzgar rectamente las cosas creadas en orden a Dios. Hay dos consecuencias de esto. Uno, nos desprende de las cosas de la tierra. Nos ayuda a experimentar el vacío de la criatura, de su nada. Justamente por este don, San Pablo estima como basura todas las cosas con tal de ganar a Cristo. En segundo lugar, nos enseña a usar santamente de las criaturas. Todas las criaturas, al haber sido creadas por Dios, de Él nos hablan y a Él nos llevan, cuando sabemos usar rectamente de ellas. En todo se
descubre la huella de Dios. Podemos descubrir la huella de Dios. Segundo efecto, nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Estas almas que poseen el don de la ciencia tienen instintivamente el sentido de la fe. Sin haber estudiado teología ni tener muchas letras, se dan cuenta en el acto si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera está de acuerdo y sintoniza con la fe o está en oposición con ella. Lo sienten con una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable. Y esto lo podemos notar sobre todo en gente que tiene muy pocas letras. ¿Cuántos abuelos nuestros que no tenían el conocimiento por estudios de la verdad de la fe, sin embargo tenían el conocimiento por este don que Dios le da, para saber discernir entre el bien y el mal, para saber discernir cómo utilizar lo que Dios les ha dado, esas criaturas? Este don es indispensable para desvanecer completamente, por cierto instinto divino, la multitud de errores que en materia de fe y de costumbre se nos infiltran continuamente a causa de nuestra ignorancia y debilidad mental, mucho más en el tiempo en el que nos toca vivir. Ahora corre multitud de opiniones y de pareceres distintos en materia dogmática, en materia de moral, que forzosamente tienen que ser falsos a excepción de uno solo, porque una sola es la verdad. Entonces, ¿quién nos dará un criterio sano y certero para no declinar de la verdad en ninguna de esas intrincadas cuestiones? Solo el Espíritu Santo por medio del don de la ciencia. Tercer efecto, nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma, nuestros actos interiores, los movimientos secretos de nuestro corazón, sus cualidades, su bondad, su malicia, sus principios, sus motivos, sus fines e intenciones, sus efectos y consecuencias, su mérito y su demérito. Por tanto, ¿cuánto nos hace falta este don para ver en qué estado está nuestra alma? Cuarto efecto, nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en el orden a la vida eterna. Por ejemplo, un predicador conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes y cómo debe apremiarles, cómo debe predicarles. Por su parte, un director espiritual conoce el estado de las almas que dirige, sus necesidades espirituales, sus tentaciones, sus pecados, los remedios que debe imponer o sugerir para sus faltas. Estas almas ven de una simple vista si las acciones son inspiradas por Dios y conformes a sus designios, o perciben en el acto si se están desviando, apartando de los caminos de Dios. Quinto efecto, nos llena de contrición y arrepentimiento de nuestros pasados errores, pecados. Como el alma descubre la vanidad de las cosas criadas y el daño que el apego a ellas puede acarrearle, al recordar otras épocas de su vida de pecado, en las que estuvo sujeta a tanta miseria, siente un vivísimo arrepentimiento. Lo dicho hasta ahora lo podemos resumir con lo que enseña Santo Tomás de Aquino sobre este don de ciencia del Espíritu Santo en la Summa Teológica Secunda Secunde en la cuestión 9, artículo 4. Dice: a la ciencia pertenece propiamente juzgar con rectitud sobre las criaturas. Mas las criaturas son ocasión en el hombre de apartarse de Dios. Según se dice en la sabiduría, las criaturas se convirtieron en abominación y en lazo para los pies de los insensatos. Estos, en efecto,
no poseen recta estima de ellas, apreciándolas como el bien perfecto. Y, al tomarlas como su fin, pecan y pierden el verdadero bien. El hombre conoce este mal mediante la rectitud del juicio sobre las criaturas que adquiere por el don de ciencia. Hasta aquí la explicación de Santo Tomás sobre este don de ciencia del Espíritu Santo, que resume todo lo que hemos dicho. También hay vicios contrarios al don de ciencia que Santo Tomás dice que este vicio, sobre todo, proviene de la ignorancia, la cual puede ser culpable y constituir un verdadero vicio. ¿Cuándo esa ignorancia es un vicio culpable y voluntario? Cuando ocupamos nuestro espíritu en cosas vanas o curiosas, o aún en las ciencias humanas sin la debida moderación, dejándonos absorber por ellas y no dando lugar al estudio de la ciencia más importante, que es la de nuestra propia salvación o santificación. Y por otra parte, si tenemos vana presunción, confiando demasiado en nuestra ciencia y en nuestras propias luces, poniendo con ello obstáculo a los juicios que habíamos de formar con la luz del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, que tiene una muy buena formación intelectual, tiene mucha ciencia humana, digamos, carece, sin embargo, de esa ciencia divina porque es gente presuntuosa de su conocimiento? No tiene esa humildad para pedirle a Dios saber discernir con prontitud y con recto juicio de las cosas tal como Dios las estima. Por ello, mientras no renunciemos voluntariamente a esa ceguera o esa soberbia intelectual, no es posible que el Espíritu Santo llegue a actuar en nosotros, llegue a darnos ese don de ciencia. Una vez más, hay que repetir que este don, como bien dice la palabra, es un regalo, es algo que Dios nos da gratuitamente, pero también es verdad que podemos fomentar, podemos poner medios para que Dios nos conceda este don, si Él quiere dárnoslo. Hay medios generales como el recogimiento, la fidelidad a la gracia, la invocación al Espíritu Santo. Sin embargo, para fomentar este don de ciencia hay unos medios concretos. Por ejemplo, considerar la vanidad de las cosas creadas, meditando. Todo se acaba, todo es vanidad. Si lo que tengo o lo que quiero, lo que deseo, no me lleva a Dios. También acostumbrarnos a relacionar con Dios todas las cosas creadas. Otro medio, oponerse enérgicamente al espíritu del mundo, huyendo, por ejemplo, de reuniones mundanas, de espectáculos y diversiones, tantas veces saturados por el ambiente malsano del mundo. Debemos ir siempre alerta. Otro medio es ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida. Es un dogma de fe que Dios cuida con su providencia de todos nosotros. Él es nuestro Padre, que sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y por ello nos gobierna con infinito amor, aunque no acertemos muchas veces a descubrir sus secretos designios. ¿Cuánta falta nos hace pedir a Dios que nos conceda este don del Espíritu Santo, este don de ciencia, porque tantas veces no sabemos ver en las cosas prósperas o adversas que nos suceden esta mano providencial de Dios que nos está guiando, nos está conduciendo a aquello para el cual Él me ha creado,
que es mi salvación. Y por último, otro medio es preocuparnos mucho de la pureza de corazón, porque Dios ama y habla a los puros de corazón. Deseo terminar esta explicación sobre el don de ciencia citando una vez más a Santo Tomás de Aquino, quien dice: al don de ciencia corresponde en primer lugar el llanto sobre los errores pasados y, a modo de consecuencia, el consuelo de ordenar al bien divino las criaturas mediante el recto juicio de la ciencia. Que la Virgen María interceda ante la Santísima Trinidad para que derrame en nosotros este don de ciencia que tan necesario nos es para nuestra salvación. Fons vivus ignis caritas, et spiritualis uncius. Tu septiformis